Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 39, dice la palabra de Dios. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses. Y después regresó a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: Su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Qué, pues, llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Amén. Oremos. Oh Dios amado, fuente de sabiduría, te pedimos en este momento que alumbres nuestros corazones y nuestras mentes
al escuchar tu palabra. Ayúdanos a ver lo que nos quieres mostrar, a escuchar con claridad y a recibir en nuestros corazones tu mensaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe para comprender y para vivir tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a continuar allí en Lucas capítulo 1. El mensaje de hoy va a estar basado en los versículos 67 al 80. 67 al versículo 80. ¿Verdad? Todos sabemos esta historia de Zacarías y de Elizabeth, en donde eran una pareja ya un poco con una edad avanzada, no tenían hijos, Elizabeth era estéril, pero reciben una promesa, ¿verdad? Si vamos al versículo 13 de Lucas 1, dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Vemos que este ángel Gabriel le da estas promesas a Zacarías. ¿Y qué hace Zacarías? Duda y es castigado por el Señor con mudez, ¿verdad? No puede hablar, le quita el habla. Zacarías pasa 9 meses de embarazo de su esposa, sin poder hablar ni una palabra. No puede hablar a su familia, no puede hablar a sus vecinos, no puede decir que se le apareció este ángel y le dio estas promesas. Y vemos que ahora por fin, ¿verdad? El Señor ha dado luz a su palabra, Él ha confirmado su promesa en su providencia. Y este hijo que se le prometió, ¿qué pasa? Es nacido a esta pareja. Y wow, yo solo me imagino la alegría de Zacarías y de Elizabeth de tener un hijo en esta edad tan avanzada. Vemos la bendición que llega con este hijo. ¿Y qué pasa? Bueno, Zacarías le es soltada la lengua, ¿no? Como dice el texto. Ahora puede hablar. La promesa era, o el castigo era, hasta que estas cosas acontecieran. Después de 9 meses en silencio absoluto, de no poder hablar, de estar encerrado, por así decirlo, en su propia cabeza y en su propio corazón, a lo mejor 9 meses de reflexión, de meditar en la palabra que había oído, de buscar al Señor en oración secreta, en quietud. Ahora Zacarías tiene la oportunidad de hablar. ¿Y cuáles son las primeras palabras que salen de su boca? Son palabras de exaltación y palabras de alabanza al Señor. Y lo que vemos en este texto, en sus palabras, es una profecía. Una profecía.
Y quiero que se imaginen por un momento, ¿verdad? Los niños que están aquí, que se imaginen, no sé si han entrado a una cueva, ¿verdad? En Venezuela hay muchas cuevas y yo he entrado a las cuevas. Aquí también hay muchas cuevas, pero si has entrado a alguna cueva y entras bien profundo y apagas la luz, la linterna o lo que tengas, no puedes ver absolutamente nada. Puedes poner tu mano delante de tu rostro y no ves nada. Es total tiniebla cuando estás dentro de una cueva así. O puedes imaginar si te pierdes caminando en un desierto y es de noche y hay tinieblas sin poder ver hacia dónde vas o hacia dónde te diriges, ¿verdad? Podemos tener una idea de lo que es estar en la oscuridad. Y podemos tener una idea de lo que es la bendición, de lo que es tener luz, de poder ver nuestro camino, de poder ver a dónde vamos, ¿verdad? De encender los interruptores en una cueva o cuando sale el sol en medio del desierto y de que esa luz empieza a permitirnos ver cuál es el camino, ¿verdad? Conocemos algo de la alegría, de la felicidad, de buscar la luz, de la bendición que es la luz, de lo indefensos que podemos estar sin la luz. Bueno, y doy esta imagen porque aquí tenemos, en este capítulo 1, al final de Lucas, tenemos al Señor diciéndonos acerca de esta luz, sobre esta luz que vendría en las tinieblas, ¿verdad? Las últimas semanas hemos visto mucho de la luz. En Juan hablamos de la luz que vino. Ayer hablamos de la luz que es Jesús y aquí otra vez hablamos de la luz que viene a las tinieblas. Y una luz que no viene solamente a esta pareja de ancianos, a Zacarías y a Elizabeth. Estamos hablando de una manera más completa, ¿verdad? Estamos hablando del glorioso reinado y despliegue del Evangelio que se extendería por toda la tierra a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí, hoy, Dios viene también a traernos luz. Dios viene esta mañana también para hablarnos de la luz para aquellos que están en tinieblas, ¿verdad? Después de 9 meses, entonces, Zacarías es capaz de hablar. Pero hay algo todavía más profundo aquí. Hay algo más profundo. Sí. Cuando estudiamos el plan de la redención, cuando se termina la revelación del Antiguo Testamento en Malaquías, pasan alrededor de 400 años. Algunos estiman que a lo mejor 600 años, sin ninguna palabra de profecía. Un total silencio de revelación nueva. No hay palabra. Siglo tras siglo, generación tras generación, no hay palabra. Y aquí en este texto tenemos la primera palabra de revelación saliendo desde los cielos. La gente se ha ido, ha muerto. Generación se ha muerto sin oír nada nuevo del Señor. Los cielos se han cerrado, generación tras siglo, tras siglo. Después de todo ese silencio, tenemos una palabra de profecía. El Señor rompe el silencio y se pronuncia una palabra de alabanza, una doxología. Y entonces hay, en un sentido en el que esa pequeña escala de silencio que se ve en Zacarías, y él entonces rompe ese silencio y destalla o explota ¿en qué? En alabanza. En alabanza. Rompe el silencio, se rompe la oscuridad bajo el cual Israel ha estado viviendo. Y se está rompiendo ahora con la venida de alguien que iba a preparar la venida del Señor Jesús. Y hoy vamos a anotar 3 cosas esta mañana, con la ayuda del Señor, 3 puntos para
desempacar esta porción de la palabra de Dios. Primero, en los versículos 67 al 73, 67 al 73, vemos que la luz de la salvación ha llegado como se prometió. Vemos que la luz de la salvación ha llegado como se había prometido. Si pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, ellos anhelaban ver la luz, anhelaban ver lo que estaban profetizando. Los profetas esperaban ansiosamente, deseaban ver aquello de lo cual estaban proclamando. Los ángeles mismos lo anticiparon, ¿verdad? Puedes imaginar, ¿verdad? La palabra nos muestra cómo los ángeles observan diligentemente, cuidadosamente todo lo que ocurre en el desarrollo de la redención. Lo que estaba a punto de ocurrir, ¿verdad? Cómo la segunda persona de la Trinidad se iba a encarnar, cómo iba a venir a este mundo. Y aquí Zacarías, el sacerdote Zacarías, se encuentra en el borde de toda la bendición que Dios había predicho de que ese Mesías vendría. Y sus primeras palabras en el versículo 68, su primera palabra es una palabra de bienaventuranza. ¿Qué dice? Dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Lo primero que hace es ¿qué? Bendecir al Señor, adorar al Señor, ¿verdad? Imagínate, 9 meses en silencio y las primeras palabras son una doxología. Las primeras palabras son alabanzas a la gloria del Rey del cielo. Pero su corazón ha sido puesto en sintonía con las cosas del Señor. Vemos que ha estado meditando en estas cosas estos 9 meses. Ahora es como leemos en el Salmo 41, versículo 13, que dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Son las últimas palabras del Salmo 41. Aquí vemos cómo Zacarías está agradecido por los privilegios que le fueron dados para disfrutar la luz del evangelio que vendría. Él es capaz de ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Él ha estado sufriendo la aflicción de no poder hijos, su esposa siendo estéril. Solamente podemos pensar en cómo se sentía cuando su esposa se embaraza, luego cuando nace este hijo. Pasan 9 meses y él vuelve a hablar, ¿verdad? Y a nivel personal, vemos a Zacarías viviendo estas promesas, tanto en sus esperanzas, en sus expectativas, en sus temores, en sus dudas. Zacarías es un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros como creyentes también, ¿verdad? Nosotros vivimos bajo las promesas de Dios. Allí es donde vivimos, bajo las promesas de Dios, ¿verdad? Y Dios siempre entra para nuestras vidas, así como entró en la vida de Zacarías. Entra en nuestras aflicciones, en nuestros dolores, en nuestras dificultades, en nuestras incertidumbres. Y las transforma. Y así como Zacarías, también debemos vivir con un espíritu de doxología, de alabanza a Dios, de confianza en Dios, de hacer su voluntad. Pero hay más todavía, porque Zacarías reconoce que el Señor no solamente ha visitado su familia, no solamente ha visitado su hogar, también ha visitado a su pueblo, ¿verdad? En el versículo 68b, él dice, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, ¿verdad? Él dice esta palabra, visitó, nos visitó, Dios nos está visitando. Esta palabra visitar en la Biblia habla de la presencia de Dios. Dios visita, por ejemplo, a las personas en el juicio. Y Dios visita a su pueblo con bendición. Su presencia se hace notar. Y somos capaces, ¿verdad?, como Zacarías, de verlo a través de la fe. Eso es lo que Zacarías nos está diciendo. Él es el Emmanuel, que por ejemplo vemos en el versículo 78, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Es Cristo mismo quien vendría, quien nos va a visitar para redimir
a su pueblo, como dice este pasaje, a liberarnos mediante el pago de un rescate, a pagar el precio de rescate. Él viene a redimir a su pueblo. Entonces aquí está Zacarías diciendo, el Señor ha venido, el Señor nos ha visitado para redimir a su pueblo. ¿Verdad? Y a lo mejor estaba pensando cómo año tras año, cómo siglo tras siglo, Israel estaba oprimido, estaba en una tiranía, ¿verdad? Y la salvación no iba a ser solamente política. Aquí hay algo mucho más profundo. La redención iba a ser espiritual. Espiritual. Y no sabemos cuántos años más vivió Zacarías. No sabemos si vio algo del ministerio de Juan. Pero seguro leyó las escrituras con Juan. Seguro lo sentaba en su regazo para leer, por ejemplo, Isaías 53. No sabemos. O leer el Salmo 22 y reflexionar sobre la redención con la que Dios iba a visitar a su pueblo. Pero él continúa en el versículo 69 y dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, ¿verdad? Él ha levantado un cuerno. ¿Y qué es un cuerno en la Biblia? ¿Cuál es la imagen de un cuerno? ¿Verdad? Si pensamos, Zacarías es un sacerdote, y él usa imágenes y él usa el lenguaje, ¿verdad?, que conoce un sacerdote, que conoce del Antiguo Testamento. Y por eso le está empleando estas imágenes que son familiares del Antiguo Testamento. Pero cuando pensamos en un cuerno, esta es una imagen que se ve de manera repetida, por ejemplo, en los Salmos. También lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 4. Y el cuerno es una imagen de poder. El cuerno es una imagen de poder. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento a veces se usaba en referencia a los reinos políticos, pero también se usaba en referencia a que Jehová era un cuerno de poder para su pueblo. Y no sé si has visto estos imágenes, a estos animales grandiosos, grandes, con unos cuernos, sorprendentes, hermosos, que usan ¿para qué? ¿Para qué usan sus cuernos? Para defenderse. Para defenderse. Y hay cuernos tan grandes, hay estos animales que son musculosos y con unos cuernos tan grandes que ni siquiera el león más agresivo tiene ninguna oportunidad. Estos bueyes que tienen estos cuernos inmensos, y eso es una demostración de poder. Eso es una imagen del poder redentor de Dios, ¿verdad?, que se concentra en la persona del Señor Jesucristo, trayendo victoria sobre sus enemigos en la oscuridad. Tenemos entonces estas declaraciones proféticas, ¿verdad?, que los santos del Antiguo Testamento oían y podían entender, podían fortalecer su fe, podían alabar a Dios. Y nosotros también somos capaces, cuando oímos estas profecías del Antiguo Testamento y estas imágenes de alabar a nuestro Dios, ¿verdad? No solamente somos capaces de ver, ¿verdad?, hacia adelante lo que vendrá, sino también hacia atrás, a lo que ya se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, a su muerte en la cruz, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo garantiza todas estas promesas. La liberación de nuestros enemigos, la liberación de este mundo, del pecado y de la muerte. Recordando sus pactos, sus promesas y su juramento. Y en segundo lugar, el segundo punto, vemos que la luz de la salvación trae libertad. La luz de la salvación trae libertad. Versículos 74 y 75. Dice, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él, todos nuestros días. ¿Verdad? Ser sacados de las tinieblas a la luz, ¿verdad?, se describe como en términos siempre
de liberación, ¿verdad? Liberándonos de la mano de nuestros enemigos. Es ser liberados de los grilletes, de la esclavitud. Es una posición de libertad hacia el servicio incondicional al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando leemos los evangelios vemos una imagen de esto muy clara, ¿verdad? Cuando vemos los evangelios vemos este cuerno de poder, este cuerno de la salvación, ¿verdad? Vemos a nuestro Señor Jesucristo liberando, por ejemplo, a personas de las enfermedades. Vemos a personas siendo liberadas de los demonios. Vemos a personas siendo sanadas. Vemos a los ciegos viendo, a los sordos que oyen. Vemos las tormentas siendo calmadas. Vemos la paz que trae nuestro Señor. Vemos a aquellos que están bajo el dominio del diablo siendo liberados. Vemos estos estallidos y estas manifestaciones de poder. Vemos hasta personas siendo liberadas de la muerte, ¿verdad? Como con Lázaro, que nuestro Señor va y le dice, ven fuera, y él sale. Aquí vemos a Cristo triunfando, a Cristo trayendo libertad a los que están en esclavitud, ¿verdad? Vemos que el reino de Cristo es un reino victorioso, donde Él triunfa sobre el mundo, triunfa sobre el pecado, triunfa sobre la carne, triunfa sobre el diablo, donde cada enemigo será vencido y será destruido, donde el fundamento de este reino siempre es sobre la persona y obra de Cristo y sobre la predicación del Cristo crucificado, ¿verdad? También lo vemos, por ejemplo, a través del reino del libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo a través de la predicación de la palabra y cómo esta luz se expande, vemos cómo las personas son recogidas de las tinieblas. Vemos cómo personas son liberadas de la oscuridad, de este mundo malvado. Cómo el evangelio de la gracia gratuita es compartido hacia hombres, mujeres y niños y siendo liberados de la oscuridad del pecado, ¿verdad? La palabra de Dios sale, es predicada y cada vez más personas se unen a la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios sale como una luz para brillar en las tinieblas. Y hoy en día sucede lo mismo. La palabra de Dios sale para brillar en aquellos que están en la oscuridad, para que sean liberados también de las tinieblas, para obedecer, para adorar a nuestro Dios, para servirle. Mira cómo se describe este servicio en el versículo 74. Dice, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días, ¿verdad? A través de esta luz, a través de la redención, somos capaces de apreciar, de adorar, de obedecer al Señor sin el terror de las tinieblas, sin la amenaza de la muerte, en santidad, ¿verdad? Separados del pecado, en devoción a Dios, en justicia, en obediencia a su voluntad revelada. Ante Él podemos ahora, en lugar de escondernos, en lugar de ocultarnos en la oscuridad, ahora somos capacitados de correr a la luz y somos capaces de servirle en su presencia. Somos capaces de buscar su rostro, de buscarlo como nuestra fortaleza, como nuestro amigo, como nuestro Señor, como nuestra ayuda. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos nuestros días. Todos nuestros días. ¿Verdad? Pasar un solo día de servicio en los atrios del Señor es un gran privilegio que va mucho más allá de nosotros, ¿verdad? Poder decir que un día tienes la oportunidad de servir al Señor es algo increíble. Pero aquí nos dice que tenemos el privilegio, como los redimidos, como aquellos que han sido iluminados, de servir al Señor, ¿cuándo?
todos los días. Todos los días. Semana tras semana, mes tras mes. Toda tu vida, a través de toda la eternidad, tenemos el privilegio de servir al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Muy diferente al incrédulo que está ciego, al incrédulo que es ignorante, que está muerto, que es esclavo del pecado, que está sin Dios, que está sin esperanza en este mundo, que vive en las tinieblas. Pero Dios, en su luz y en el Evangelio, Él nos muestra la piedad, nos muestra su luz. ¿Verdad? Que ser cristiano, ¿verdad? Como leímos la semana pasada en Efesios 5, ser cristiano es ¿qué? Es ser hijo de luz. Efesios 5, hijos de luz. Como Él dice en el versículo 8 de Efesios 5, ¿verdad? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y luego en el versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Esta es la obra de Dios en la vida del cristiano. Y tenemos ahora en tercer lugar, que Jesús es la luz. Que Jesús es la luz. La luz de la salvación ha llegado como se había prometido. La luz de la salvación trae libertad. ¿Verdad? Versículo 76 dice, y tú niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. ¿Verdad? Juan no era la luz. Juan no era la luz. Él iba a estar delante, preparando el camino. ¿Para qué? Para dar conocimiento de la salvación, para el perdón de los pecados, para hablar de esa liberación espiritual. Me imagino a Juan cuando vio a Cristo le dijo, wow, eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso he venido, para preparar tu camino. Has venido para redimir y para salvar a tu pueblo. Como le dicen a José en su sueño. Llámalo Jesús, porque Él vino a salvar a su pueblo. Cristo ha venido, como vemos en el versículo 77, para traer la remisión de los pecados, para traer el perdón de los pecados. Y Juan estaba solamente preparando a Israel para eso, para traer el verdadero conocimiento de la salvación, el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? Él vino no solamente para darnos una celebración en diciembre, Él vino para redimir a su pueblo, traer salvación, para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la carga del pecado. ¿Verdad? Y hay muchas personas que no entienden sobre la carga del pecado. Hay muchas personas que no tienen conciencia de su pecado. Hay personas con ningún sentido de culpa, con ningún sentido de condena, con ningún sentido de la contaminación del pecado. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque rara vez nosotros valoramos o amamos o apreciamos algo hasta que vemos nuestra necesidad de ello.
¿Verdad? Si yo te regalo hoy, no sé, una llave inglesa. Gracias, pastor. Gracias. O sea, no sé qué voy a hacer con ello, pero gracias. Y de repente te vas. Y entonces una llanta. ¡Wow! Gracias por la llave inglesa. Ahora siento la necesidad de ella. ¿Verdad? Así es con el pecado. Cuando tenemos un sentido de nuestro propio pecado, de nuestra oscuridad, eso nos lleva a amar, a apreciar y a valorar el perdón de los pecados. Eso nos lleva a valorar la limpieza que nuestro Señor Jesucristo trae para nuestras vidas. ¿Verdad? Aquellos que estamos en la luz es porque una vez vimos que estábamos en tinieblas. ¿Verdad? En Isaías capítulo 9, versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Verdad? Y continúa ese capítulo describiendo la venida del Señor Jesucristo. La fuente de la salvación que se encuentra en Cristo. Y se describe, ahora Zacarías describe esto en el versículo 78. Describe esta luz, esta salvación, con palabras hermosas. Palabras hermosas en el versículo 78. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? La salvación viene a través de la tierna misericordia de nuestro Dios. Aquí vemos el corazón de Dios revelado en su palabra. La entrañable, algo que viene de las entrañas, del interior. Cuando sientes compasión, ¿verdad? Cuando leemos en las Escrituras que Jesús sintió compasión, esa palabra compasión tiene que ver con las entrañas. Sintió por dentro compasión hacia aquellos que están en pecado. ¿Verdad? Las entrañas de la ternura, de la profundidad de la misericordia de Dios. Aquí vemos al Señor mirando con piedad, con simpatía, con compasión, desde la tierna misericordia, ¿verdad? Nos trae esta obra de la salvación que Él realiza en nosotros. Nos trae esta luz que es el Señor. Como dice, con que la aurora nos visitará desde lo alto. La aurora nos visitará desde lo alto. Nos está diciendo que este es Dios mismo. Este es Dios mismo que nos visitará. ¿Verdad? La aurora que está en lo alto vendrá y se encarnará en el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo que ha venido al mundo, ¿verdad? Como vimos ayer. En 2 Corintios 4:6 dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Wow. A veces ves cómo cuando amanece y el sol se eleva, y es hermoso, ¿verdad? Es hermoso cuando vas a la playa y este sol se está elevando y cómo se refleja en el agua y cómo las tinieblas se van disipando. Lo que está en la sombra muere. Es hermoso. Bueno, la luz que viene con nuestro Señor Jesucristo es aún más hermoso. Porque resplandece no solamente ante nuestros ojos, sino en nuestro corazón. En nuestro corazón. Esa es la experiencia del cristiano. Viendo siempre a Cristo. Mirar más luz, mirar más a Cristo. Disfrutar de la luz que es Cristo, ¿verdad? Toda nuestra vida está realmente envuelta en vivir en Cristo, en crecer en el conocimiento de Cristo, en caminar en la presencia de Cristo, en depender de la gracia de Cristo. El creyente es capaz de mantenerse fuera de las sombras y caminar como hijo de luz.
¿verdad? Una vez el autor John Murray, maestro del seminario de Westminster, él dijo que en un sentido todos los medios de gracia se resumen realmente a mirar a Jesús. Todo. Pero si pensamos en la lectura de la palabra de Dios, si pensamos en la palabra predicada, en la palabra leída, en la palabra memorizada, en la palabra meditada, en los sacramentos, en el bautismo, en la cena del Señor, todas estas cosas son solamente ver a Jesús, mirar a Jesús. Todo está envuelto en la persona y obra del Señor Jesucristo. Vemos a Cristo, por ejemplo, en el ministerio de la palabra. Vemos a Cristo en la cena del Señor. Nos acercamos a Cristo en la oración. Y crecemos en santidad y en su imagen. ¿Verdad? Como dice también 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ahora aquí Pablo nos está diciendo que cuando vemos a Cristo en todas estas gracias, somos santificados y nos parecemos más a Él, ¿verdad? Morimos más al pecado y crecemos en santidad. Así es como creces en la madurez cristiana. A través del ministerio del Espíritu Santo somos transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo al contemplar su imagen como si fuera un espejo. Somos transformados en Cristo, quien es la luz. ¿Se recuerdan el rostro resplandeciente de Moisés después de estar en la presencia de Dios? Bueno, hay algo parecido también en el creyente, donde reflejamos, cuando somos expuestos a Cristo más y más, reflejamos esa luz, ¿verdad? A veces se decía de este gran predicador que murió muy joven, Robert Murray McCheyne, el autor del plan de lectura que les estoy proveyendo. A veces se decía de él que cuando se montaba al púlpito, su rostro resplandecía. Como si su rostro brillara, ¿verdad? No están diciendo que lo que le pasó fue lo mismo con Moisés. Lo que están diciendo era que se notaba que era una persona que vivía muy cerca de Jesús, que se exponía a la palabra de Dios, que vivía cerca de la luz, ¿verdad? Que vivía como hijos de luz. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Portadores de la luz. La iglesia dice la Biblia dice que la iglesia es la luz de este mundo. Nosotros llevamos la antorcha que debe alumbrar la oscuridad de este mundo, llevar ese mensaje de salvación a todos. Caminar como hijos de luz en medio de esta oscuridad tan densa, en donde Dios nos ha colocado para brillar como esa luz en cada lugar en que estamos, ¿verdad? Ya sea en nuestros trabajos, ya sea en el hogar, con nuestras familias, con nuestros amigos, ¿verdad? Debemos ser como esos, si agarras una linterna y la enfocas en un espejo, ¿qué pasa? ¿Ves la luz en tu cuerpo? Hay que reflejar esa luz, ¿verdad? Y como cristianos somos como pequeños espejos, viviendo en un mundo oscuro, que reflejamos esa luz a la que nos exponemos en cada una de las gracias y de las disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado, como esas obras buenas que Él ha preparado para que estuviéramos en ellas. Y por lo tanto, entonces, Jesús es la luz. ¿Por qué creen que ponemos luz en Navidad? Porque la luz ha venido. Ponemos luz porque la luz ha llegado. Muchos no lo entienden, pero por eso es que ponemos luz.
dando a entender que la luz ha venido, trayendo salvación a todos los hombres que creen en Él. Y quiero terminar con dos citas bíblicas. Primero, Salmo 43. Salmo 43, desde el versículo 3. Y luego en Malaquías, capítulo 4. Primero, Salmo 43, desde el versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Y entonces, por esa luz, llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira, te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y Malaquías 4, versículo 2, hermoso esa imagen del sol de justicia, ese sol que alumbra. Dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia que alumbre, ¿verdad? Con la salud en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Oremos. Oh Padre Santo, Señor de la luz, te damos gracias, porque así como vimos en el estudio dominical de hoy, Padre, tú nos dejaste unas sagradas escrituras, inspiradas por ti por medio de tus apóstoles, y dejaste registrado esta historia hermosa en el Evangelio de Lucas. Y qué hermoso es leer esta historia. Qué hermosa es recordarla en estos tiempos. Qué hermosa la promesa que le diste a Zacarías y a Elizabeth y cómo tú preparaste el camino para el gran Mesías. Cómo trajiste a Juan, el Bautista, oh Señor, para preparar el camino al gran Rey, al gran Sol de justicia. Ayúdanos también a nosotros para prepararnos, para celebrar esta Navidad como tenemos que celebrarla. Como la venida del gran Dios, como la venida del gran Mesías encarnado. Y no solamente verlo como un niño, como un bebé en un pesebre, sino que ese bebé creció, vivió la vida perfecta y murió por nuestros pecados, salvándonos, como dice el texto, de nuestros enemigos, dándonos liberación, dándonos salvación, dándonos redención, dándonos la luz en la oscuridad. Nuestro Señor dijo en Juan: si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado. Pero como yo he venido, no tienen excusa. Oh Padre Santo, ayúdanos a ver nuestro propio pecado y a tener esa necesidad de la luz que ha venido a este mundo. Yo ruego, Padre Santo, por todos aquí presentes, que si alguien no te conoce, si alguien todavía vive en tinieblas y en oscuridad, si alguien no ha sido expuesto a esta luz salvadora, que hoy, Padre Santo, tú hagas esa obra de salvación.
Alumbra en sus corazones y en sus mentes, dando arrepentimiento y fe. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que han sido ya expuestos a la luz en sus corazones, y ayúdanos a vivir como hijos de luz, reflejando esa luz en medio de las tinieblas, a no celebrar esta Navidad como el mundo, como los incrédulos, sino como tú quieres que lo hagamos, como hijos de luz. Sigue con nosotros, Padre, el resto de esta tarde, de este día. Y gracias por enviar la luz. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.